Desde los inicios de la humanidad ha sido la dualidad lo que ha hecho que el progreso marche. Existía el concepto del bien y el mal, el día, la noche, lo lluvio, lo mojado, lo seco, y ha sido ese enfrentamiento de ideas lo que ha hecho que la ciencia progrese. Existen en la historia datos interesantes, algunas anécdotas acerca de cómo ha sido la interferencia de la energía para el uso médico. Una de esas anécdotas data de por allá 1890, cuando se estaba decidiendo qué tipo de energía iba a adoptar Estados Unidos para masificarla. Estaban enfrentándose estos dos poderosos de la energía, Westinghouse y Thomas Alva Edison. Hubo un incidente en la fábrica de Westinghouse, que era quien defendía el uso de la corriente continua. Edison se iba por la corriente alterna. En la fábrica de Westinghouse, uno de sus trabajadores tuvo un choque eléctrico con un cable de alta tensión y cayó. Hay dos historias acerca de este incidente. Una de ellas dice que cuando cayó, él sufrió una fibrilación ventricular y el cable que quedó dando latigazos en el piso lo volvió a tocar, y en la segunda oportunidad que lo tocó, lo reanimó, y probablemente esa es la primera cardioversión o defibrilación accidental. La otra anécdota basada en la misma historia es que el choque que sufrió el trabajador de Westinghouse fue tan intenso que lo mandó lejos, y como las dos fábricas quedaban muy cerca, cayó muerto en la fábrica de Edison. Edison aprovechó este accidente, montó una obra de teatro vil, hizo una especie, un mueble, y electrocutaba perros con corriente continua para desacreditar la técnica de Westinghouse. Finalmente Estados Unidos adoptó la corriente continua. Entonces vemos cómo una misma herramienta puede ser utilizada para salvar vidas o para acabar vidas. Finalmente, sobre esta misma anécdota fue que se hicieron las primeras sillas eléctricas para llevar a ellos, a los condenados a pena de muerte. A partir de estos primeros incidentes que con el uso de la energía sobre los humanos se fueron desarrollando modelos eléctricos y modelos matemáticos. Los primeros usos médicos fue por allá en 1840, cuando hicieron una desfibrilación interna, pero fue Sol quien encontró que la corriente alterna era mejor para administrar sobre un tejido vivo y resetear eléctricamente las células. En los 60 ya fue cuando se encontró que coordinando el choque eléctrico con un punto específico del momento eléctrico del corazón se podían obtener mejores resultados. Ustedes imagínense, bueno, después de un día tan cansado como el que han tenido hoy, váyanse de paseo a un lago tranquilos, se van de pesca y comienza a llover como lo que llovió hace unos minutos. Cada gotica de agua que cae sobre el lago genera un frente de onda. Eso es un ritmo completamente desorganizado. Cardiovertir es intentar devolver a ese agua su tranquilidad. Devolver la tranquilidad de ese lago para que sea un solo frente de onda el que viaje lenta, coordinada y ordenadamente a lo largo de ese lago. ¿Cómo se logra? Tenemos en frente de unas entidades eléctricas dos grandes estrategias. La una a través de sustancias químicas, de medicamentos, o utilizando la electroterapia. ¿Cuántos de ustedes trabajan en consulta externa? Levanten la mano, por favor. La mayoría. Me imagino que el resto trabajan en urgencias. Se piensa o se cree, o uno está habituado a que toda arritmia o toda taquicardia hay que enviarla al servicio de urgencias. Ustedes en el consultorio pueden hacer mucho con esos pacientes de una manera ordenada y juiciosa, como todo acto médico. El paciente le consulta por palpitaciones y usted está en la obligación de interrogar cómo son esas palpitaciones, cuánto le duran, con qué frecuencia le dan, se irradian o no se irradian. El examen físico les da a ustedes pistas
sobre si ese paciente tiene algún impacto de la estructura cardíaca, tiene soplos o tiene desviado el ápex, tiene signos de fallas o tiene impacto de otras enfermedades que piensen que puede haber algo más que solo la taquicardia. Averiguan los concomitantes y usted puede saber si el corazón está estructuralmente comprometido o se trata de un corazón sano. Si el paciente tiene un ritmo regular o tiene un ritmo irregular, y si el paciente tiene exámenes previos, sobre todo un electrocardiograma. Un electrocardiograma de un mes, 2 meses, 3 meses antes, un año antes, le da a usted pistas sobre la posible arritmia que ese paciente puede tener en ese momento frente a usted. Con una consulta juiciosa, usted puede tomar la decisión y decide si ese paciente lo tiene que llevar a urgencias o usted puede hacer algo por él en su consultorio. Lo primero y más fácil es ver qué tan rápido y qué tan regular es el pulso. Si usted tiene que su paciente tiene un ritmo regular, siéntese a pensar qué puede hacer por él, y lo primero que usted puede es intentar algunas maniobras vagales. Algunos le tienen miedo al masaje carotídeo. El masaje carotídeo en personas jóvenes, sin episodios o sin antecedentes de síncope previo, que no tiene evidencia de enfermedad arterial, es algo seguro. Pero si no se atreve a hacer el masaje carotídeo, puede ponerlo a que tosa. Es una maniobra de valsalva muy importante que puede terminar muchas de las taquicardias. Si está en este clima, yo le aseguro que su paciente le agradecería muchísimo un vaso de agua helada, le dice que se lo tome de un solo sorbo, y con eso puede terminar una taquicardia, o si no, que hunda la cara en una ponchera de agua fría o en el lavamanos, y de esta forma pueden terminar casi la mitad de las taquicardias por movimiento circular que están involucrando el nodo auriculoventricular. Y eso es una maniobra que se le demora no más de 120 segundos. En 2 minutos usted puede resolverle una situación que no es urgente a un paciente que está asistiendo a su consultorio. ¿Qué otra cosa puede usar? Medicamentos. Levanten las manos. ¿Cuántos usarían amiodarona? Afortunadamente son poquitos. No. La amiodarona en las taquicardias supraventriculares o en las taquicardias de complejo estrecho tiene muy poca utilidad. Es un medicamento que tiene un efecto de inicio retardado, su vida media es muy larga, se acumula y después impide el enfoque diferente de muchas taquicardias. Es preferible evitar la amiodarona en esos pacientes, sobre todo jóvenes con taquicardias regulares, bien toleradas y que probablemente implican un mecanismo reentrante. Es preferible la propafenona. Es más fácil de utilizar, más fácil de administrar, no se deposita, la vida media es mucho más corta, tiene el inconveniente de que con el uso prolongado puede producir deterioro de la función ventricular, pero usted ya examinó al paciente, ya concluyó o ya supuso que tenía un corazón estructuralmente sano, puede utilizar la propafenona. Si está tímido y no quiere utilizar ninguna de estas dos, utilice otro medicamento o administre otro medicamento que frene la frecuencia, así no termine la taquicardia en ese momento, pero por lo menos le ha solucionado transitoriamente un problema a ese paciente y no lo envía a que congestione más un servicio de urgencia. Lo mismo puede hacer con los calcioantagonistas, puede utilizar diltiazeno, verapamilo con muy buenos resultados. Si el paciente tiene en ese momento un ritmo irregular, lo más probable es que se trate de una fibrilación auricular. Y de nuevo les pregunto, ¿cuántos utilizarían amiodarona? No sean tímidos. Bueno, 1 o 2. Es posible. Es posible porque ya cuando usted tiene una fibrilación auricular, que es el que le da ese ritmo irregular, probablemente haya en ese momento algo de impacto sobre la estructura cardíaca y puede haber algún daño de tipo estructural. La amiodarona puede ser considerada, sobre todo en los pacientes mayores. Sin embargo, también puede ser considerado la propafenona, los beta bloqueadores o los calcioantagonistas. No solamente hay que solucionarle el problema de ese momento el paciente que tiene unos síntomas, que tiene palpitaciones. Hay que pensar también en cuáles son las consecuencias o las complicaciones de esa arritmia, que es una fibrilación auricular en ese momento. Y usted debe pensar que una de las complicaciones más importantes de la fibrilación auricular
es los eventos cardioembólicos y considere si necesita o no necesita anticoagular el paciente. Esta es la escala de Chats que evalúa cuál es el riesgo que tiene un paciente con fibrilación auricular de hacer un evento embólico por año. Y usted aplicando esta tabla puede concluir sabiendo que la reducción de eventos embólicos en un paciente anticoagulado que tiene fibrilación auricular es de 60% contra 20% utilizando solamente aspirina. Y lo mide, si le da 0 puede quedarse tranquilo, ese paciente no necesita ni anticoagulación ni antiagregación porque tiene un riesgo bajo. Si la puntuación le da de 1, es un riesgo moderado, el paciente considere anticoagular, pero está en la obligación de antiagregar. Y si el riesgo le da de 2 o más, es un paciente que tiene un riesgo alto de evento cardioembólico y debe ser anticoagulado. ¿Con qué lo va a anticoagular? Lo que más fácilmente utilizamos es la warfarina, pero recuerden que hay otras alternativas, el rivaroxaban, el dabigatran, con excelentes resultados en fibrilación auricular sin el inconveniente de estarlos monitorizando, sobre todo en un país como el nuestro, donde es tan difícil hacer el seguimiento y hay tanto paciente que vive muy lejos de un centro donde pueda ser adecuadamente seguido. Si no, pues entonces antiagregar a ese paciente. Ese es el primer escenario donde están la mayoría de los médicos que están sentados en ese salón. El otro escenario es el paciente que asiste al servicio de urgencias con esta misma sintomatología, o porque es el primer episodio, o porque es más frecuente, o porque simplemente no encontró la cita en su EPS por consulta externa. Igual el enfoque es el mismo, nuestro actuar es siempre el mismo, juicioso, con una historia clínica juiciosa, un examen físico metódico, un interrogatorio completo y un análisis de los paraclínicos o del examen físico que en ese momento encontremos en el paciente. Y podemos pensar, entonces, ritmo regular en urgencia, en el servicio de urgencias. Ya sabemos qué podemos hacer con las maniobras vagales, igual funcionan en cualquier escenario, más seguro si el paciente está en un sitio donde pueda tener una atención más completa. Y pensemos de nuevo en los medicamentos. La pregunta, ¿cuántos usarían amiodarona? Ahora los noto dándonos que sí, que no, esperando el grito. No, la amiodarona de nuevo no es el medicamento de elección en ninguna taquicardia de QRS estrecho, rápida, regular en el servicio de urgencias. Ya vimos todos los inconvenientes que tienen, es la adenosina. La adenosina es un medicamento con indicación 1A en taquicardia QRS estrecho regular. Tiene una vida media muy corta, un perfil de seguridad impresionantemente bueno, un tiempo de acción muy rápido cuando se utiliza bien. Muchas veces uno ve que están haciendo infusiones de adenosina, la mezclan con solución salina para pasarla no sé cuántos minutos. Eso es una tontería, porque la adenosina se inactiva muy fácilmente, se inactiva en pocos segundos al contacto con la sangre, se inactiva casi menos de un minuto al contacto con solución salina o con dextrosa. Entonces lo que ustedes le dicen a su enfermera, canalicen a ese paciente con un yelco, una llave de 3 vías aplicada directamente en el yelco. Por una de las vías tienen una jeringa de 20 centímetros con solución salina y por la otra jeringa tienen 12 miligramos de adenosina. Muchas guías dicen utilice 6, si no le sale con 6, entonces utilice 12, si no le sale con 12, póngale otro bolo de 12. La probabilidad de cardiovertir una taquicardia de estas con 6 miligramos de adenosina es apenas del 60%. Con 12 miligramos de adenosina, que es más o menos para el peso promedio del colombiano, la dosis es de 18 microgramos por kilo. Con 12 miligramos usted tiene una probabilidad de cardiovertir la mayoría de las taquicardias por reentrada de un 95%. Entonces usted se ahorra 45.000 pesos y le pone una vez los 12 miligramos bien puestos en un bolo supremamente rápido y a los pocos segundos tiene esto. Cuando se utiliza bien la adenosina, el resultado es este en el 95% de los casos. Termina la taquicardia y unos muy pocos segundos después reinicia el ritmo sinusal normal. Si usted tiene en servicio de urgencias un ritmo irregular, entonces puede utilizar muchas de las alternativas. Actualmente se está utilizando
como primera elección en fibrilación auricular de inicio reciente, el Bernacalan, que es el último de las que vienen en esta diapositiva. El Bernacalan se ha aceptado desde hace 3 años en la mayoría de los consensos mundiales como droga de primera elección para cardiovertir fibrilación auricular en los servicios de urgencias, porque tiene un perfil farmacológico impresionantemente bueno, es un mecanismo único, es selectivo para la aurícula, actúa en la fase 3 superior con mucho contra amiodarona y placebo, con un excelente perfil de seguridad. El mecanismo de acción tiene que ver con los canales de potasio dependiente de sodio, en esto no me voy a extender, pero fíjense, comparado contra amiodarona, ¿cuál es la diferencia? La superioridad es 51 contra 5, es impresionantemente mejor el Bernacalan que la amiodarona. El inconveniente es costo y disponibilidad en los servicios de urgencias, pero también tiene sus limitaciones, solamente para fibrilación auricular de inicio reciente, pacientes posquirúrgicos tempranos, con un excelente perfil de seguridad, con pocas contraindicaciones, básicamente bradicardias, bloqueos, proarritmia como QT largo, enfermedad del nodo, cuando ha utilizado previamente otro tipo de antiarrítmicos, sobre todo clase únicas y TC3, y en los pacientes con síndrome coronario agudo. Con pocos efectos secundarios, es un medicamento muy bien tolerado. La amiodarona es lo que más se utiliza, pero ustedes deben pensar muy bien antes de iniciar amiodarona, por todos los inconvenientes que habíamos dicho. Obviamente también considerar en el servicio de urgencia si el paciente debe o no debe ser anticoagulado, y nuevamente aplica la escala de Schatz para tomar la decisión de anticoagular o no anticoagular un paciente. Warfarina o las alternativas, o simplemente lo va a antiagregar porque tiene una escala de Schatz baja, pero siempre debe considerar cuál es el riesgo que tiene un paciente con fibrilación auricular de hacer un evento cardioembólico. Y una vez que usted ha tomado la decisión de anticoagularlo, lo debe dirigir a una clínica de anticoagulación donde se logre un adecuado perfil de anticoagulación. Tengan en cuenta que la fibrilación auricular y el flóter auricular tienen la misma probabilidad de hacer cardioembolia, y el mismo riesgo de un evento embólico lo hace cuando hace una cardioversión eléctrica como cuando hace una cardioversión farmacológica. Si usted tiene la alternativa de tener un ecocardiograma transesofágico, pues mucho más fácil, porque el riesgo embólico cuando usted tiene un ecocardiograma transesofágico que le dice este paciente no tiene trombos es mínimo. Si la fibrilación auricular usted está seguro que tiene menos de 2 días, puede cardiovertir con seguridad, porque probablemente antes de 48 horas el paciente no ha tenido tiempo de hacer trombos intraarteriales. Y si requiere una cardioversión urgente, anticoagúlelo. No espere más, póngale heparina, y esto vale para tanto cardioversión eléctrica como para cardioversión farmacológica. Ya vimos la parte de los medicamentos, ahora vamos a ver la parte eléctrica. ¿Qué arritmias cardiovertir en el servicio de urgencias? El ritmo sinusal es preferible en la mayoría de los seres humanos. El estudio AFFIRM, que estudió el ritmo sinusal contra el control de frecuencia en los pacientes con fibrilación auricular, demostró que prácticamente da lo mismo el ritmo sinusal o fibrilación auricular en los pacientes mayores de 72 años. En los pacientes menores es preferible el ritmo sinusal, y el flúter vale lo mismo que la fibrilación auricular. Es un paciente con un flúter auricular, un paciente con una fibrilación auricular. Este es un paciente con otra taquicardia QRS estrecho muy rápida, esto puede ser probablemente una vía accesoria, y esto es otra taquicardia regular, en este caso con complejo ancho. Puede ser o una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama preexistente o conduciendo por aberrancia. De todas maneras, cualquier ritmo rápido, si el paciente lo tolera, usted le toma el electrocardiograma y luego lo cardiovierte. Si el paciente está con compromiso hemodinámico y saliendo de compromiso hemodinámico, esa evidencia de hipoperfusión, y puede que no le dé tiempo para tomar el electrocardiograma y toma directamente la decisión de cardiovertir. ¿Cómo lo va a hacer? Obviamente el paciente debe estar lo más protegido posible, en un servicio, en una sala de reanimación, con toda la monitoría. El paciente está canalizado con oxígeno, si le da tiempo lo seda, tiene el equipo de reanimación
Listo, y usted mire si tiene probabilidad de fracasar o su cardioversión va a ser exitosa. ¿En qué pacientes falla la cardioversión? El paciente que está infectado, el paciente que tiene una enfermedad metabólica descompensada, el paciente que está en edema pulmonar, el paciente que está hipoxémico. Entonces usted trata de llevarlo a la mejor condición posible antes de cardiovertirlo. Si lo cardiovierte y le falla, considere administrar medicamentos antiarrítmicos antes de hacer un segundo intento, porque a veces uno ve que lo queman y lo queman y lo queman y lo que hacen es producir lesión cardíaca por electricidad. Vamos a ver algunos conceptos eléctricos. Uno es el momento eléctrico de la cardioversión. Y ustedes saben que desde que comenzaron a medirse los periodos refractarios del momento eléctrico cardíaco, se definió muy claramente que había unas fases en que era más probable hacer daño cuando se intervenía eléctricamente, produciendo fibrilación ventricular. Esa es la fase vulnerable del ciclo cardíaco. Si uno administrara un choque no sincronizado o el choque cayera en la fase vulnerable, pues pasa ese paciente fácilmente a una arritmia letal como una fibrilación ventricular. Entonces, cardiovertir se hace sincronizando el impulso eléctrico que llevó, la carga eléctrica que yo le estoy dando a ese paciente, con el QRS. Y vamos a analizar dos conceptos físicos. Uno que habla de que la cantidad de energía que yo administro dentro de un campo de energía debe ser suficiente que abarque todas las células que están en ese campo. Y eso tiene que ver con toda la masa crítica eléctricamente comprometida. Y el otro que dice que la dosis de energía debe ser lo suficientemente grande para que involucre todo el sinsitio, que es ese músculo cardíaco, con todos sus microcircuitos, para poder resetearlos todos y cada uno y volver a la tranquilidad, ese lago que es el corazón. En la medida en que una arritmia sea más prolongada, las aurículas sobre todo van teniendo un cambio eléctrico, van teniendo una remodelación eléctrica y van creando múltiples frentes de onda pequeñitos que van haciendo más difícil terminar una taquicardia. Al tiempo que los frentes de onda van disminuyendo la longitud de las ondas, entonces es como si comparáramos el lago tranquilo, luego el lago con una lluvia ligera, con algunos pocos frentes de onda, y finalmente el lago con una tormenta impresionante que crea millones y millones de frentes de onda. Obviamente es mucho más difícil controlar frentes de onda de menor longitud y de menor tamaño. Para lograr un éxito en la cardioversión, teniendo en cuenta esos conceptos físicos, vamos a analizar otras variables que son importantes. La localización de las palas. Fíjese cómo es mejor cardiovertir cuando uno pone una pala anterior, otra pala posterior, casi 90%, contra lo que la mayoría hacemos en el servicio de urgencias, que es aplique, porque lo aprendimos de la televisión. Aplique, cargue, repárese, solo 70% de éxito. ¿Esto por qué se da? Otro concepto físico, la impedancia, es la resistencia que tienen los tejidos al paso de la corriente. Todos los tejidos humanos tienen un grado de impedancia. Entonces, en la parte de adelante está la pared anterior del tórax, ¿verdad? En la parte de arriba de la imagen. Entonces, imagínense la piel, debajo de la piel, la grasa, que algunos tienen grados variables de grasa. Después está el hueso, perdón, el músculo, el hueso, el pulmón y finalmente el corazón. ¿En qué momento administro yo mi dosis de energía? Cuando el corazón está más cerca de la pared torácica, ese momento de la expiración. Cuando yo inspiro, una lengüeta del pulmón izquierdo se mete entre el corazón y la pared anterior del tórax. Y si en ese momento yo administro mi energía, se va a dispersar por el aire, por el tejido pulmonar. Si yo la administro durante la expiración, la dosis de energía que yo administre llega más fácilmente al corazón. Es como si yo lograra retirar toda esa cantidad de tejido para hacer
más cercano mi objetivo a la energía que yo le administro. Desafortunadamente todavía se consiguen desfibriladores monofásicos, que son los que entregan una energía en un menor tiempo, de una forma menos eficaz. Vemos que cuando administro energía bifásica, la probabilidad de una cardioversión es muchísimo mayor. La onda monofásica es la primera que ustedes ven ahí, entrega la energía en un solo sentido. En la onda bifásica, la energía inicialmente se entrega de una manera positiva y a la final el dispositivo rectifica la curva de energía y hace una onda negativa, haciendo que una mayor cantidad de energía llegue al músculo cardíaco, mejorando la probabilidad de cardioversión. Asimismo, cuanto menor es el tiempo de una arritmia, mayor es la probabilidad que yo tengo de cardiovertir. En el caso de la fibrilación auricular, con menor cantidad de energía, logro una mayor cardioversión cuando lo hago tempranamente. Y ahí ven ustedes esas cifras. Esto muestra lo mismo y me detengo aquí para aclarar una práctica que se ve con frecuencia. Ustedes ven que está el paciente con una arritmia, le dice el médico de turno, póngale 50 y falla, póngale 100 y falla, y póngale 200 y falla, póngale 250 y falla, y póngale 360 y falla. En total le ha administrado más de 700 joules a ese paciente. La dosis tóxica o cardiotóxica de energía es por encima de 10 joules por kilo. Nadie en una cardioversión juiciosamente realizada va a elevar troponina, a menos que le administre más de 10 joules por kilo. Entonces, ¿para qué le va a poner 50, 100, 200, 250, 300 cuando le puede en un solo intento dar una dosis mayor de energía con una mayor probabilidad de cardioversión y menos riesgo de lesión cardíaca? Puede tener una recurrencia que puede ser temprana, inmediata, tardía. Siempre debe considerar que existe un manejo definitivo para la mayoría de las arritmias, entonces cuando le la mandan al consultorio, y que hay otras alternativas. Entonces el primer escenario es lo que les he mostrado, el paciente acostadito, con toda la monitorización, con todas las precauciones, y lo cardiovierte. Antes se utilizaba la cardioversión esofágica, se ha abandonado por lo invasivo. Hay formas de prevenir, entonces uno puede poner al paciente un desfibrilador y evita, cuando cardiovierte tempranamente, que se formen esos múltiples circuitos de onda que hacen más difícil cardiovertir una arritmia y hace que se cronifique. Cuando usted fracasa en la cardioversión, se detiene a pensar qué fue lo que falló. Falló el diagnóstico y fue que no vi que era una taquicardia sinusal o una taquicardia atrial, o fue que administré mal el choque porque no lo hice en el momento apropiado, o no le di, no coloqué las palas en el punto adecuado, o fue que hizo un ritmo sinusal y recayó inmediatamente. Entonces considero si fue que no administré la suficiente energía, si no lo premediqué o necesito premedicarlo antes de un nuevo intento, o considero terapias alternativas. Es muy importante el cálculo de la dosis. Imagínense ustedes en su servicio de urgencias con un paciente que pesa 130 kilos. Este es un paciente mío en Manizales con una fibrilación auricular rápida, sintomático, y lo habían quemado como 3 veces. Lo quietecito, lo impregnamos de un medicamento. ¿Y qué les llama la atención de esa imagen? Hay 2 desfibriladores. Si hablamos que la dosis de energía efectiva es de 5 a 10 joules por kilo, la dosis que necesitaría un paciente de 130 kilos es más de 600 joules. Y eso no lo voy a lograr con un solo desfibrilador. Entonces yo puedo hacer esto con 2 desfibriladores. Le pongo los 2 parches anteriores, le pongo los 2 parches posteriores y le puedo administrar una dosis de 720 joules. Tienen que tener en cuenta para esto que los 2 desfibriladores deben ser de la misma marca, que sea con parches, no con palas, y que sea un operador el que dispare al mismo tiempo los 2 desfibriladores. ¿Esto por qué? Las diferentes marcas se pueden demorar un poquitico de tiempo, en milisegundos, en entregar la cantidad de energía. Entonces pueden hacer peor daño cuando le dan un choque y le dan otro choque a los pocos milisegundos, puede terminar en fibrilación auricular. Y cuando usted es el mismo que opera los 2 desfibriladores simultáneamente, está seguro de que lo está haciendo realmente
casi que simultáneamente. Y eso es importante para poder terminar con éxito una arritmia. Hay otras situaciones especiales. ¿Qué hacer con una mujer embarazada? Uno, la adenosina sigue siendo